Me gustaría preguntarte algo al respecto. A mí me costó mucho darme cuenta en mi papel de idiota, me costó mucho darme cuenta de que tú eras mi maestro. Y me costó mucho también por el hecho de que toda la vida estuve oyendo advertencias contra los gurús y los maestros. En un momento dado me di cuenta de que aceptar que tengo un maestro era sanador para mí. Me sanaba algo relacionado con la filia, algo que tú has contado algunas veces, algo relacionado con el amor hacia algo más grande que uno mismo. Que es muy difícil reconocer que hay algo más grande que uno mismo. Sí. Sobre todo cuando uno es tan narcisista como yo. Y entonces mi pregunta ¿es necesario un maestro para iniciar un camino de autoconocimiento, un camino de transformación? Yo durante mis años previos a encontrar un maestro, yo hablaba mucho del desarrollo orgánico, de que así como las plantas están dotadas para crecer y dar fruto sin que nadie las ayude, nadie les enseñe, que los seres humanos también. Yo tenía una fe espontánea en que no se necesita maestro y que tenía una actitud muy sospechosa hacia las religiones. Y con la experiencia de la vida, a pesar de lo mucho que me ha gustado en su momento Krishnamurti, que tenía ese mensaje de que la gente le da demasiado poder a los maestros en lugar de reconocer su propia intuición, su propio sentido interno de dirección, a pesar de una relativa validez de eso, yo creo que en el espíritu no es menos que en otras cosas, como las matemáticas o en aprender un instrumento musical. Si uno quiere aprender a pintar, es muy bueno tener un maestro, por más que un artista, en último término, se aprende de sí mismo. Pero en lo espiritual es más aún. Una vez un maestro espiritual, un sufi norteamericano que lo llaman Mr. Gold, le hice una visita y me puso a jugar un juego electrónico, ya no me acuerdo el nombre del juego, que había que recorrer laberintos en varios planos, y la gente de su comunidad habían estado meses con ese juego hasta poder aprender cuál era el recorrido, un recorrido en que para salir de una cierta cámara hay que conseguirse una cierta bomba y hay que hacer estallar una pared, porque detrás de esa pared hay un pasaje que llega a donde hay que llegar, en fin. Y me puso en la pantalla ahí que yo estaba con el mouse y no me acuerdo, con el joystick, pero siguiendo las instrucciones de uno de sus discípulos que ya conocía el juego. Y fue muy grato ser llevado a través de este juego que seguramente me habría durado un año a mí, en los momentos libres, de poder ir poco a poco, abrir el camino, de hacerlo en 1 hora y media o algo así. Y lo tomé como una demostración práctica de lo que es el camino interno también. Qué importante es que a veces alguien le diga, no por aquí, por allá, como la voz de la experiencia. Y qué normal es que uno tenga una cierta apertura a la voz de la experiencia. Los niños lo tienen. Los niños aprenden a hablar como los mayores hablan, como los padres hablan, porque no han perdido todavía la fe en que los padres son como dioses para los niños en esa edad que hemos olvidado. Recordamos desde los 7 años en adelante, más o menos, pero pocas escenas de antes. Pero yo creo que los padres, cuando nacimos, eran como dioses. La madre era la gran madre en el sentido de que después se hizo religión, y el padre es como un padre en un sentido mucho más allá de lo que es en nuestra mente adulta un padre. Y entonces se aprende, nos hominizamos todo el recorrido que hemos hecho a través de la cultura para aprender
hasta caminar en dos pies y hablar y movernos como nos movemos y adquirir una serie de habilidades. Eso se pasa a través de la cadena humana, no porque alguien le toma una autoridad y le dice esto se hace así, obedéceme o imítame, sino porque hay admiración, porque hay respeto, porque hay esa filía, como tú la nombraste, y yo lo llamo el amor apreciativo, por llamarlo de alguna manera. Tiene que ver con el respeto, pero no es respeto temeroso, es algo así como sentirse chico ante algo grande. Entonces, en el adulto, quien no ha tenido demasiados problemas con la autoridad y con el padre, tiene todavía una cierta apertura como para reconocer cuando uno se encuentra con una mente sabia, como para no insistir en que uno siempre tiene la razón. Si yo pienso una cosa y tú piensas otra, y yo no te considero, si no he olido que tú estás más avanzado que yo en el camino, seguramente que yo me daré más la razón a mí que al... Si yo estoy en conflicto con otro que opina diferente, yo más bien creo en mí que en el otro, a menos que tenga ese sentido del olfato, que es algo no muy demostrable, pero es muy precioso, eso sentir cuando el otro sabe algo que tú no sabes o que tiene más espacio en su mente, tiene una mente más, tiene un horizonte más grande. Entonces yo creo que es sano eso de tenerlo y que lo hemos perdido en cierta manera porque tenemos conflictos con una mala autoridad que abunda en el mundo. Precisamente alguna vez has dicho que era importante seguir ese olfato, desarrollar ese olfato. ¿Cómo podríamos desarrollarlo? Porque parece que vivimos en una sociedad llena de distracciones que dificultan el oler de una manera natural dónde está la sabiduría. Para seguir en lo que a veces llamo la vida del perro, que es el que huele su camino intuitivamente y sabe elegir bien, hay que tener hambre. Hay que tener hambre espiritual o sed espiritual, no sé por qué se llama más sed que hambre. Se dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos, pero no se observa que en nuestro tiempo, por muchos que sean los llamados, la mayor parte son sordos al llamado. El ritmo de vida que llevamos es bastante ensordecedor. Las solicitaciones, así como nos llega toneladas de papel, de correo indeseable, de propaganda, de las cosas que se nos quieren vender, nos llega un bombardeo en cierto modo ensordecedor que nos distrae de nosotros mismos. Hace poco me topé con una cita de algún griego, un sabio griego famoso que decía, creo que fue uno de los dramaturgos, que decía, Esquilo creo que fue, decía, lo más importante es no desbarrar. Yo no conocía la palabra desbarrar, pero estaba en presencia de una persona que le pregunté, es como desbarrancarse, como resbalar fuera del camino, salirse del camino. Es un concepto que ya ni tenemos en la cultura, que haya un camino que nos pertenece, que es nuestro camino, y que se pueda a veces perder el camino. Hay gente que lo tiene, hay gente que no. Yo tengo suficiente eso como para que a veces en los sueños, cuando me estoy perdiendo, por ejemplo, cuando me estoy casi enamorando de alguien que no me corresponde, es como que un sueño me avisa y me siento que me perdí. Dejé a alguien esperándome en la esquina, yo quiero volver a la esquina, pero me encuentro en otra calle y busco la calle y después estoy en un desierto y después no hay a nadie a quien preguntarle. Me creo unos infiernos así de estar perdido. Aunque estoy como una persona bastante encontrada, pero todavía está ese concepto que como el camino de día en día hay que mantenerlo, se puede uno salir, se puede desviar. Claudio,
Y en este mundo con tanto ruido, bueno, es difícil encontrar ese camino, pero tú además hubo un momento en que decidiste ir al desierto a buscar silencio y a buscar conocimiento. ¿Nos podrías contar cómo sucedió, cómo fue ese retirarte al desierto y qué ocurrió allá? La Vanguardia me ha puesto una... Víctor Amela, no sé si estará aquí, me hizo una entrevista que mientras me la hacía yo sentí que qué buen entrevistador es. Y después cuando publicó, armó las frases que yo había dicho en un contexto tan diverso, me sentí traicionado. Y le comenté a más de alguien, qué entrevista, qué artículo mentiroso. Estaba exagerando un poco, porque es el oficio de los periodistas a uno pintarlo como la gente querría que uno fuera. Pero hablando del desierto, él dice que había muerto mi hijo, que es correcto. Había muerto mi único hijo de 11 años de edad, desbarrancado en un coche donde iba no con su madre, sino con mi segunda mujer. Y mi segunda mujer se perdió la mitad del cerebro en ese accidente y él perdió la vida. Se desbarrancó en un cerro en el sur de California, en un Viernes Santo, en la primera reunión de la gente que iba a ir a trabajar con Óscar Ichazo a Arica. Y yo no estaba ahí porque yo estaba en las exequias de Fritz Perls. Y me había quedado porque al día siguiente iba a hablar en la Catedral de San Francisco sobre el viaje de Dante, el viaje por los otros mundos. El viaje a los infiernos. A los infiernos, purgatorio y cielo. No llegué a las 5 de la mañana ya me estaban llamando por teléfono a la policía que se había desbarrancado el coche. Y tuve como le decía a Víctor Amela, bueno, nunca he llorado de esa manera en mi vida, de día en día, hasta un cierto momento en que comprendí algo que me transformó la situación completamente y me sentí más como en presencia de mi hijo, como si de ahí en adelante me acompañase en forma con una cercanía, una intimidad que no había tenido mientras vivía. Se produjo eso, así que yo no fui al desierto como dice la entrevista porque me fui a refugiar del dolor o porque estaba buscando una respuesta al dolor. Me fui por una historia que me tomaría unos cuantos minutos tal vez explicar. Voy a ver si lo puedo decir en un mínimo de palabras. Había conocido yo a este maestro espiritual llamado Óscar Ichazo, de quien me hablaban como un hombre que venía de la misteriosa escuela que había formado a Gurdjieff. Yo buscaba un contacto con esa escuela. En Afganistán se decía que detrás del Hindu Kush, el Kush hindú, muy difícil de encontrar contactos con esa misteriosa centro del cristianismo esotérico, se lo ha llamado, aunque después cuando conocí a Óscar Ichazo decía, no me llamen un sufi, yo soy un representante de la tradición profética occidental, como indicando que es una síntesis y una unidad de la tradición judía, el cristianismo y el islam, como una fuente común de esas tres ramas religiosas. Para mí era una gran expectativa el entrar en contacto con este hombre. Había sido una entrada en contacto bastante misteriosa, porque yo estaba terminando de dar un taller de Gestalt en Miami. Decidí quedarme en Miami cuando terminaba ese taller de fin de semana. Tenía otro fin de semana en Chicago en 7 días y decidí, así, justamente el último día del taller, me voy a quedar en Miami en vez de irme a Chicago ahora. Estaba escribiendo un libro, El niño divino y el héroe. Aquí un mejor lugar para escribir, el famoso lugar del clima y de las playas. Pregunté
¿qué hotel me recomiendan? Un hotel barato. Me dieron un nombre, 3 nombres, elegí uno, el Hotel McAllister. Me voy al hotel, llamo a mi mujer, me dice, tengo aquí un telegrama para ti. Esto me lo dice desde Berkeley, yo a Miami, al otro lado de Estados Unidos. Un telegrama de Oscar Ichazo. Yo conocía ya el nombre, pero nada. Esta fue la primera comunicación. Y, a ver, ábrelo, me lo lees. Dice, ponte en contacto con Jenny Pereda, Hotel McAllister en Miami. Y me da la fecha del día próximo. ¿Cómo se hace eso? Yo no podría haber llegado a Miami para la cita si no hubiera estado ya en Miami. Entonces yo llamo a la central para ver si está en el hotel. No ha llegado. Dejo recado que me llame cuando llegue. Salgo de compras, salgo al desayuno a la mañana siguiente, vuelvo pausadamente a casa y con algunas ideas para escribir la próxima sentada de lo que estaba desarrollando. Así que no tomé el teléfono cuando volví del desayuno, reposadamente, mirando las ventanas, las vitrinas. Me espero, me pongo a escribir. Por ahí como a las 12 del día tomo el teléfono para ver si ha llegado Jenny Pereda, cuyo nombre nunca había oído antes. Quiero llamar a la recepción para preguntar por ella, pero me la encuentro que está en el teléfono en ese momento, porque probablemente me estaba llamando ella y no alcanzó a sonar la campanilla, sino que le dieron con mi cuarto. Es ese mismo momento, Jenny Pereda ahí. Entonces yo dije, algo tendrá este señor que está conectado con como John Lilly hablaba del el Triple C, decía, la Coincidence Control Center, el centro de control de coincidencias. Hay gente que está cerca, está conectado con el centro de control de coincidencias. Entonces yo, grandes esperanzas de Oscar Ichazo, y cuando conocí a Oscar Ichazo tuve una impresión bastante pobre de él. ¿Cómo se puede? Las primeras palabras con que me recibió, me dijo, pase por aquí, doctor, siéntese, tome asiento. Usted tal vez se ha formado una mala opinión de mí porque hemos postergado la fecha. No será este encuentro en tal fecha, sino en tal otro, porque ya habíamos hablado que iba a formar un grupo. Pero usted verá que cuando yo me comprometo con alguien a trabajar, soy muy formal. Y yo pude contrastar esa frase inicial con muchas cosas en que parecía que sistemáticamente estuviera haciendo lo contrario de lo que prometía. Y yo me preguntaba, ¿será intencional o es que es muy poco cumplidor, muy mentiroso? Y le pregunté en un cierto momento si él me recomendaba ser discípulo suyo, siendo el caso que yo lo consideraba, me parecía un mentiroso y un manipulador. Yo venía de la Gestalt, venía del contacto con Fritz Perls, creía en la verdad. Y me cayó muy bien de Ichazo que en respuesta a esa declaración tan directa me sonrió. Me dijo, a ti te han engañado muchas veces, honra tu desconfianza. Pero verás, nuestro camino no es el camino de la veneración. Es una cosa casi científica, muy precisa. Lo único que se necesita es que trabajes y que me dejes trabajar. Yo no diría que quedaban anuladas todas mis dudas con eso, pero ya era una posible entrada. Siguió la conversación y en respuesta a mis dudas me dice,
Y la respuesta de si yo te estoy engañando o no, la tendrás por los frutos del trabajo. Y no vas a tener que esperar mucho. Y te diré por qué. Porque necesitarás solamente 40 días para saberlo. Te voy a mandar al desierto a hacer un retiro de 40 días. Es una técnica muy vieja, pero que muy poco conocida. Yo tuve la suerte que me la enseñaran siendo joven como soy, porque tenía unos 40 años en ese momento. Me la dieron porque a mí me toca transmitir. Yo soy un individuo semilla, se me ha formado como un individuo semilla para trasplantar la tradición a las Américas. Así que, y yo he visto que tú eres una persona apta para hacer este proceso. Así que ya verás, 40 días y ahí sabrás si te he cumplido o no. ¿Estás diciendo que se puede garantizar la iluminación en un plazo fijo? Algunas personas a veces pueden. Entonces, ya ni me acuerdo la pregunta, pero si la pregunta fue si la pregunta fue por qué fui yo discípulo de Caichazo, es porque me la puso muy fácil. Yo tenía que entregarme a él solo 40 días. Y la pregunta era también, ¿qué ocurrió en esos 40 días? De todo. Fue en Arica, ¿verdad? Al norte de Chile. Sí, en el desierto cercano a Arica, hasta incluso que cuando terminó mi retiro me volví a pie a Arica, unas cuantas horas de caminata. Sentía yo que me iba acercando primero a los aledaños del pueblo, el caserío como que se diluye a los bordes del desierto. Me sentía como uno que está volviendo de otro planeta al mundo humano y de un mundo superior, porque en el desierto yo me sentía en el mundo de los patriarcas del Antiguo Testamento. Era como si me hubiera trasladado en el tiempo, no era trasladado en el tiempo, era como ese espíritu, un contacto con lo divino, pero que estaba como impregnado de esas presencias. Incluso yo me preguntaba, había como la sensación de que yo quería recordar quién soy, como que casi recuerdo una encarnación anterior y era como no podría decir que llegaba a recordarlo, pero sentía que podría haber sido Abraham. Me sentía cercano a Abraham, pero también me sentía y se conectaba un poco esto con que yo había sido despertado, porque el efecto que me hizo el desierto tuvo mucho que ver con la muerte de mi hijo. Yo fui impulsado como que el combustible de la energía que puse, de la motivación que puse, el ponerme a fondo en esta oportunidad, fue que yo tenía que darle sentido a la muerte de mi hijo. Es como si yo me hubiera dicho, pero no lo ponía en palabras, solo podría tener sentido que él muera si yo nazco, si yo paso a otro plano. Entonces tendría sentido su muerte para esto, como si hubiera venido él a la vida durante 11 años para después irse, como que me hubiera hecho el regalo de partirme el corazón, abrirme al amor como no había sentido mientras vivía, porque lo quería, pero lo quería como normalmente, no cuando ya no estaba ahí, es como que fue como si mi llanto era en parte el habérmelo perdido durante su vida, como si no haber sabido amarlo suficientemente. Como que no tenía yo esa capacidad de amor que me la dio el impacto de su muerte. Así que entre las cosas que pasaron, hubo de todo, hubo
fue muy importante, más allá de los ejercicios psicológicos y espirituales que me dio Ichazo, porque fue un retiro bastante guiado. Y él me lo recomendó también desde el comienzo, la entrega, como la entrega a una voluntad superior. Entrega es como decir, como invocar una inspiración de momento a momento, como que mi mente esté siendo guiada por algo que, aunque no hubiera estado muy presente en mi vida, en ese momento sí que se hacía presente. Es como si en proporción con mi entrega se hacía presente la inspiración. Una inspiración que a veces me hacía incluso sentir como que se realizaban ritos a través de mí. Se me movían las manos, por ejemplo, como en danzas. Todos los chakras, como se dice, ¿no? No era solamente un sentirlos dentro, sino que todo acompañado de toda como una especie de arte de mudras, ¿no? Que muy novedoso. Yo nunca me había sentido poseído por algo, de una inspiración que no parte de mi propia mente. Después he tenido mucho contacto con Brasil en años recientes. Allí es muy común porque hay mucha influencia africana en la religión popular. Y el acercamiento al fenómeno religioso de los africanos es la invitación de que uno ser poseído por los distintos dioses. Los griegos también tenían eso. Dicen que en la batalla los griegos eran poseídos por Marte, por ejemplo. Así como en la poesía por Apolo o por Dionisio. Eran experiencias bastante concretas. Así me pareció a mí, que era como un ser guiado de otra dimensión por una inspiración que fue algo que me quedó después y se me transformó después del retiro en escritura automática. Yo todo lo que aprendí del enegrama no lo aprendí de Óscar Ichazo. Él pasó un esquema que la gente que estaba con él no hubiera podido hacer mucho con ese esquema. En realidad se publicó en un libro americano, Transpersonal Psychology, publicado por Charles Start. Entonces John Lilly, que era uno de los que estaba ahí con nosotros, hizo un capitulito sobre lo que enseñaba Ichazo, pero nadie podría haber diagnosticado los tipos nunca describió los tipos psicológicos como ahora están ya en la cultura. Eso me fue saliendo a mí cuando me puse a enseñar, pero yo lo aprendía de la escritura automática. Como Ichazo me decía que también le había llegado a él por una inspiración que no era lo que le habían enseñado verbalmente. Así que yo diría que una de las cosas del retiro fue una conexión con una gran inspiración. Todo mi trabajo nació en lo que yo a veces digo, lo llamo los años carismáticos de mi vida, porque no es tanto que yo hiciera algo, sino que abría la boca y no sabía qué salía. Recuerdo que contabas que Johannes Brahms una vez le dio una entrevista a un periodista que tardó muchísimos años en ser publicada, y el periodista le preguntaba cuál era el secreto de su música. Sí. Él le decía, el secreto es que no es mía. Sí. Entonces parece que esto puede ser eso es lo que pensaban Homero, lo que pensaban los griegos también, la musa. La musa no era una figura literaria, es una experiencia de sentirse, de sentir. A veces los poetas han sentido que la poesía le llega como un dictado. Yo he conocido poetas así. Un poeta chileno se llama David Rosenman, todavía vive y en Estados Unidos ahora. A él le empezó como a los 5 años de edad y su madre escribía, antes de saber él que existía tal cosa como la poesía, que existía en la cultura, que había precedentes. Mozart le llegaban las obras simultáneas y después tenía que recordarlas al escribirlas. Y tenía buena memoria, parece que cuando escribía Mozart sus obras
podía al mismo tiempo estar haciendo vida familiar, e interrumpirse, ¿no? Como que quedaba, se le daba simultáneamente y quedaba muy presente, pero ese era otro talento que él tenía. Lo que asombró tanto a todo el mundo cuando a los 5 años le permitieron... bueno, había en el Vaticano una obra musical que no se permitía copiar, una obra que era un motete a 5 voces, y no había nadie que tuviera esa partitura, era propiedad del Vaticano. Y Mozart a los 5 años llegó a la casa después de asistir al concierto y lo escribió a 5 voces, tenía esa memoria fotográfica. Así que así como tenía el don de poder reproducir algo que escuchaba, tenía ese don de reproducir esa inspiración que le llegaba. Eran 2 dones, uno que le llegara y otro que poder recordarle. A diferencia de Beethoven, que era una inspiración que le iba llegando a medida que procedía. Recuerdo que el otro día en la entrevista con Víctor le contabas que Óscar Ichazo te hizo una predicción después de esa estancia en el desierto. Parece que él te dijo que igual que habías llegado a esa inspiración, la ibas a perder, sí, y ibas a tener que recuperarla por ti mismo. Sí, yo he dudado muchas veces de Ichazo. Es una persona, tal vez, que ha encarnado un poco la figura de Jacob en el Antiguo Testamento, que es una persona coja, que se interpreta tradicionalmente como alguien que recibe una gran bendición, pero que humanamente cojea. Eso lo han tenido muchos de los héroes griegos también, que tienen grandes defectos, tienen un lado humano muy visiblemente defectuoso, pero son personas que han llegado a hacerse eco de algo divino, llegado a divinizarse. Alguna vez el concepto griego de lo que es un héroe, alguien que ha conocido una divinización, pero sin que desaparezca su parte humana y su parte subdesarrollada en ciertos aspectos. Entonces yo he dudado de Ichazo, pero entre las cosas que me han sorprendido como signo de que el hombre sabía lo que decía, es que el último día en el desierto me dice: tú has recibido un gran préstamo estos días. Todas estas aperturas que has tenido son un préstamo. Con el tiempo lo irás perdiendo. Y vas a tener que recuperarlo todo ahora por tu propio esfuerzo, entonces. Efectivamente, muchas veces lo recordé en el curso del tiempo. Estuve como unos 3 años, como quien dice, una temporada en el cielo, así como Baudelaire dice, una temporada, no, ¿quién fue? Rimbaud, una temporada en el infierno. Yo estuve una temporada entendía más, veía lo que le pasaba a la gente, sentía gran inspiración y sobre todo tenía esta inspiración que me hacía como un canal cuando enseñaba. Se me fue pasando, se me fue desconectando y me sentí en una condición muy precaria cuando había gente que me escuchaba, gente que creía en mí, y yo empecé con una fe en que si la gente hace lo mismo que hice yo, va a llegar donde yo estoy. Pero yo estaba seguro, pese a lo que me decía Ichazo, es como si principalmente yo pensara que ya estaba establecido en esa conciencia superior. Y no, se me fue desconectando, se me fue yendo la inspiración. Entonces me vi en una situación como si hubiera estado vendiendo terrenos en la luna. ¿Qué he estado aquí prometiendo cuando yo mismo lo estoy perdiendo? Ahí cerré la escuela. El SAT original duró más o menos 3 años. Y años en que primero era como muy primaveral y después fue veraniego, pero no tan primaveral. Y se fue poniendo más otoñal hacia el 3er año. Y caí después en un invierno interno, como
uno que perdió la inspiración, pero se siente empobrecido como no me sentía empobrecido antes de empezar, porque ahora tenía como otra vara de medida, como que había estado conociendo la plenitud y ahora de ahí pasar a tener las manos vacías es como una cosa que se complica con ideas como ¿qué hice mal? Me quitaron el don porque lo usé mal. ¿Qué hice? Y después fui viendo que tenía que aceptarme con las manos vacías porque es como si este goce que yo estaba teniendo cuando enseñaba, cuando estaba como en la cumbre del Sinaí, o viniendo desde la cumbre del Sinaí, cuando empecé a enseñar, cuando era un canal de algo que no era mío, pues había una parte mía que era un niño que nunca se sintió que valía la pena. Yo de niño no me sentía que era querible, que tenía valor lo mío, no había sido mirado, no se me había dado eso, la vida no me había dado esa cosa, una vivencia que da el maternaje. Yo no tuve mucho maternaje, fui muy solitario, muy sin vínculos. Entonces tuve que pasar por una experiencia de aceptarme vacío, de que llegar a no desesperarme del vacío, de aceptar neutramente lo que la vida me ponía por el camino. Después fui entendiendo eso que se ha llamado la noche oscura del alma, que lo entienden más vivamente los sufis. Yo tuve bastante influencia sufi, me ayudó que en el mundo sufi es cosa muy conocida que el viaje interior tiene una fase que llaman de expansión y una fase de contracción. Son dos partes del camino, no es que sea todo el camino, pero dos partes. Ahí se me hizo claro el relato bíblico de que el monte Sinaí y después los 40 años en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. ¿Y cómo te sientes ahora, Claudio? ¿En qué momento estás? Como al final de mi segunda vida. Yo tuve una primera vida que fue mi vida ordinaria hasta el desierto. La experiencia del desierto fue un nacer a otra dimensión, es nacer al espíritu, digamos, nacer a otro mundo, tener acceso a la experiencia contemplativa, a la experiencia visionaria. Lo perdí, lo fui recuperando, no completamente, nunca he recuperado la sacralidad del desierto, pero he ido siempre hacia adelante. Y tal vez la mejor forma de explicarlo sería con el mismo símbolo que estaba usando, lo que se llama la historia sagrada, en referencia a que no es pura historia, sino que es, hoy diríamos, metáfora, parábola. Yo hace tiempo que me vengo sintiendo como el rey David. El rey David en la historia del pueblo de Israel es uno que llega a una posición de mando, que la gente lo sigue, que le creen. Primer rey, bueno, el rey Saúl fue el primer rey, pero lo hizo muy mal y tenía unos dolores de cabeza muy grandes que el rey David cuando era chiquito le curaba tocándole el arpa. Fue el primer musicoterapeuta de la historia. Tenía un don que no se sabía qué era. Y este fue un rey sumamente inspirado que unificó Israel, unificó los reinos, el de Judá y el de Israel propiamente tal. Es como que voy adquiriendo ante el mundo una presencia, la gente me oye, me cree, tengo un impacto, pero
eso no es la plenitud de la historia en el símbolo bíblico. La plenitud es el hijo del rey David, es Salomón, que no solo es el rey sabio, sino que es el que construye el templo, el que construye el lugar sagrado. Es como que yo he estado en mis últimos 10 años son años que me siento interiormente un guerrero. Ahora vengo de Cuba, donde me encontré con un brujo. Hay muchos brujos en Cuba, yorubas, mucha influencia africana también. La religión yoruba tiene dioses que son como los panteones de tantas religiones. En la India hay un panteón, en la Grecia otro panteón. Los africanos tienen un panteón en que hay un orisha, ¿cómo se llama? Un orisha, un dios que es un médico guerrero. Y ya me dijeron en el candomblé brasilero, cuando tuve una entrevista una vez con una mujer que tenía en esa época 108 años y que era la jefa del candomblé en Salvador, que es la capital de la santería brasilera. Y me dijo, ¿te han dicho cuál es tu santo? Me han dicho cuál es tu espíritu guía. Y me dio el nombre. Este me lo vio también y me dijo, tú eres que este es tu guía, el médico guerrero. Y yo me he sentido que he estado peleando por hacer algo en el mundo, que ha tomado especialmente la forma de querer cambiar la educación, porque no creo que pueda cambiar la conciencia colectiva mucho sin que comencemos preventivamente. Si queremos cambiar la conciencia de la gente adulta, hay demasiada gente en el mundo como para cambiar el mundo yendo a los adultos. Los adultos son muy difíciles de cambiar. Eso sabemos los terapeutas, que se necesita mucha motivación para que la mayor parte de la gente no quiere siquiera cambiar. Pero si cambiáramos la educación, podríamos prevenir la caída del paraíso, porque yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura, con una cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Entonces he estado en mis años de guerra, que son como los años del rey David, que hace la guerra hasta que triunfa, y llegan los años de paz. Yo no he llegado todavía a mis años de paz, que espero que sean los años de la construcción del templo como una cosa interna más que externa, como los años de vuelta a la experiencia contemplativa tan profunda como tuve en el desierto, de poder tener esa experiencia en el mundo, de estar en el mundo sin tener que irme al desierto para tenerla, como vivir desde allí. Eso siento que sería mi posibilidad y el deseo también, aunque cuando uno está en este momento del camino, en cierto modo no tiene deseos, porque es más bien como una entrega a la confianza de que es la vida la que lo lleva a uno. Ya no me siento un buscador que está haciendo algo por llegar más rápido, sino que estoy como gozosamente sintiendo que la vida me está llevando muy rápido por su propio ímpetu.